no cambia claramente, pero las partes blandas cambian un poco. La cara palmar, igual que la dorsal, está compuesta, o también podemos evaluar tendones, que en este caso son flexores, ¿sí? En la dorsal son extensores y en la palmar flexores. Fíjense que cada dedo tiene su propio tendón, ¿sí? Que a nivel del carpo están cubiertos por un retináculo, de la misma forma que en la cara dorsal. Este retináculo se llama retináculo flexor, ¿sí? Entonces, los tendones flexores a nivel de la cara palmar se organizan así, de esta forma. Vean esta imagen, ¿sí? De este lado ustedes tienen el lado radial y de este lado el lado cubital, ¿sí? Vean primero esta imagen redondeada. Vean que contiene otras imágenes redondeadas en su interior que corresponden a los tendones flexores de los dedos superficiales y profundos, ¿sí? Superficiales y profundos. No tienen un nombre para cada uno, tranquilos. No, tranquilos. Son tendones flexores de los dedos superficiales y profundos del segundo al quinto, ¿sí? Porque el flexor del pulgar está acá, ¿sí? O sea, perdón, flexor del pulgar acá y flexor radial del carpo acá. Pero lo que me interesa que vean es esta zona. ¿Ven esta línea acá? Bueno, este es el retináculo flexor y por debajo de él pasan los tendones flexores, ¿sí? Y más hacia el lado radial está el flexor plano del pulgar, ¿sí? Por encima del retináculo, ¿ves esta imagen redondeada? Es el nervio mediano, ¿sí? Entonces, algo que habíamos visto que era parte de nuestra agenda era ver el túnel carpiano. El túnel carpiano es un túnel osteofibroso. ¿Por qué se llama osteofibroso? Porque tiene límites. Por debajo están los huesos del carpo y por encima toda la parte fibrosa, que en este caso es este retináculo. Este es el techo del túnel carpiano, ¿sí? Acá. Techo. ¿Qué contiene? Nervio mediano y los tendones flexores. ¿Ven este paquete vasculonervioso hacia el lado cubital? Bien, es el paquete vasculonervioso que pasa por el canal de Bouillon. El otro canal, además del túnel carpiano, es el canal de Bouillon. Da paso solamente a este paquete vasculonervioso que es arteria cubital, vena cubital y nervio, ¿sí? Vean, eso se puede ver en ecografía. Fíjense cómo está por encima del retináculo. ¿Sí? Está por encima de esta imagen celeste. ¿Qué otra cosa importa acá? Básicamente eso. Y quiero que se fijen bien los reparos óseos, radial y cubital. Este es el pisiforme, ¿sí? Y este es el escafoides. ¿Cómo se ve en la ecografía? En la ecografía, bien, la primera imagen que vamos a obtener es una imagen panorámica de la cara palmar de la muñeca, ¿sí? Fíjense la posición del transductor, ¿sí? Donde podemos identificar todo lo que les dije anteriormente. Primero veamos los reparos óseos. Hacia el lado radial, ¿qué hueso tenía? Escafoides. Hacia el lado cubital, pisiforme. Bien. Estos son los dos reparos más importantes para que ustedes puedan evaluar el túnel del carpo y su contenido. No es a cualquier nivel, no es más distal, más proximal, es a este nivel donde tienen que evaluar el nervio mediano. Fíjense cómo está marcado acá. Si lo quieren ver sin marca, lo tienen acá. ¿Ven esta imagen ovalada? Que tiene un margen más hiperecogénico, que es el epineuro, que tiene una imagen en sal y pimienta, ¿sí? Tiene puntitos blancos y otros más negros, imagen en sal y pimienta. Esa es la coestructura del nervio mediano, ¿sí? Vean acá otras imágenes redondeadas más hipoecogénicas, ¿sí? Que se están dispuestas en una hilera superficial y otra profunda. Corresponden a los tendones superficiales y profundos, flexores superficiales y profundos. No importa. No tiene un nombre específico para cada de los superficiales y profundos, ¿sí? Este es el tendón flexor del pulgar y este es el flexor radial del carpo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el flexor
del carpo está sobre el escafoides, el del pulgar está más hacia medial, y acá ya van a ver todo el conjunto de los tendones superficiales y profundos con el nervio mediano, el retináculo flexor, y fíjense, este es el retináculo, ¿ven esta línea? ¿Sí? Por encima hay una imagen redondeada, anecogénica, que corresponde a la arteria cubital. La vena en general suele colapsarse en el estudio, entonces no van a poder ver dos imágenes hipocogénicas. Por eso al lado de la arteria ya se puede ver el nervio cubital, ¿sí? Fíjense, nervio cubital. No es que la vena no está, pero es más colapsable. Entonces cuando ustedes hacen la evaluación a veces se colapsa y no se puede ver, ¿sí? Entonces, les recuerdo, escafoides, pisiforme. Tienen que poder identificar esas dos estructuras óseas para poder ver bien el nervio mediano y medirlo, porque es acá donde ustedes tienen que evaluar si hay un síndrome del túnel carpiano por una neuropatía del mediano por atrapamiento, un síndrome de atrapamiento, ¿sí? ¿Qué puede pasar a este nivel? ¿Por qué el nervio mediano puede ofrecer patología? Bueno, puede haber tenosinovitis de estos tendones y pueden empujar e inflamar al nervio mediano, o por otras condiciones que ahora las veremos. Fíjense esta imagen, escafoides, pisiforme, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Retináculo flexor. Por encima del retináculo está el paquete vasculonervioso cubital que pasa por el canal de Guyon, que se ve claramente acá. Y por debajo, nervio mediano, el tendón flexor del pulgar y los tendones superficiales. Se los muestro en el esquema, se los muestro en esta ecografía y acá remarcado como para que no quede duda, ¿sí? Bien. Si ustedes esta es una imagen proximal, o sea, es una posición más proximal del túnel carpiano, ¿sí? Fíjense que está escafoides y pisiforme y todo lo que les conté. Pero si van un poco más hacia distal, ya cambian los huesecillos. Ya no estoy a la altura de escafoides y pisiforme, estoy a la altura del trapecio y el hueso grande con su gancho, fíjense, gancho. Entonces, no es a este nivel donde yo lo tengo que medir, pero sí lo puedo seguir al nervio mediano hasta ahí, sí que lo puedo seguir. ¿Dónde lo tengo que medir? A esta altura, a la entrada del túnel del carpo. Ahí es donde lo tengo que medir. ¿Cómo sé que estoy a la entrada? Porque sé que estoy viendo el escafoides y el pisiforme, porque veo el retináculo, porque veo bien los tendones flexores. Fíjense estas medidas. En general se mide el área del nervio mediano, ¿sí? Normal cuando mide 0,10, engrosado mayor a 0,10 y neuropático mayor a 0,15, ¿sí? Si bien esto es importante, más importante es la ecoestructura del tendón. Un nervio patológico es un nervio que pierde su estructura, ya no conserva la estructura en sal y pimienta, está más engrosado, está hipoecogénico, ¿sí? Y a veces sobrelevanta o empuja el retináculo hacia arriba porque está inflamado, ¿sí? Esto ya es si lo busco más distalmente, pero recuerden que lo tienen que medir del otro lado. El canal de Guyon, cuando quieren focalizar el canal de Guyon, este es el retináculo flexor, está por encima del retináculo flexor, arteria cubital y nervio, ¿sí? Pisiforme, cartílago hialino esto, ¿sí? ¿Qué pasa con el síndrome del túnel carpiano? Hay causas. Obviamente es un fenómeno inflamatorio que puede tener un origen traumático, ¿sí? Un origen metabólico o un origen inflamatorio per se. Traumático, bueno, evidentemente sufrió un traumatismo el paciente por algún motivo y pasa, no es lo más frecuente. Metabólico, muy frecuente, pacientes diabéticos, pacientes hipotiroideos, pacientes con amiloidosis. ¿Qué puede pasar? Que el nervio per se se inflame, ¿sí? Sin que haya algo alrededor que esté generando inflamación, ¿sí? Son pacientes que con mucha frecuencia hacen síndromes del túnel carpiano y quizás haciendo la ecografía ustedes no van a poder encontrar una causa local, pero sí van a ver el nervio inflamado con un área agrandada. Fíjense
Solamente se le cambió la coloración, o sea, en el equipo para que resalte el nervio, ¿sí? Fíjense este nervio. Quiero que identifiquen que está engrosado, que tiene bordes irregulares, ¿sí? Y que hay una leve distensión o levantamiento del retináculo flexor, ¿sí? Ese es un signo indirecto de una neuropatía. Clínicamente el paciente que va a tener disestesias a nivel del primer, segundo, tercer dedo y la cara radial del cuarto dedo, ¿sí? ¿Qué son disestesias? Puede tener parestesias, puede tener hipoestesias, ¿no? O sea, las disestesias son más generales, entonces puede tener de todo. A veces solo dolor, pacientes con dolor en la mano, incluso de toda la mano por irradiación o por dolor referido, hay que estudiarles el nervio mediano. ¿Qué pasa con el canal de Bouillon? Lo mismo, es un canal donde si hay una causa o local o de alguna otra patología como metabólica, el nervio se ve inflamado, puede generar también disestesias en la zona cubital, ¿sí? Zona cubital. ¿Quién está afectado? El nervio cubital. ¿Dónde está el canal de Bouillon? Por encima del retináculo flexor, hacia el lado cubital. Fíjense cómo el nervio está bien hipoecogénico, ¿sí? Y agrandado. Veamos un poco de las manos. Entonces, cara palmar, empezamos con un estudio en corte transversal. Y en el corte transversal, en una sola imagen, ya pude ver el túnel carpiano y el canal de Bouillon. Pude ver todo lo que contiene el túnel carpiano y el canal de Bouillon y ver patología. Es un solo paso. Si quieren, después pueden confirmar sus hallazgos en otro eje, en el eje longitudinal. Se puede ver el nervio mediano en el eje longitudinal. Pero una vez que hicieron esa evaluación, tienen que pasar a evaluar las articulaciones de las manos. Acá les muestro, fíjense esta primera. Esta imagen panorámica de las articulaciones de los dedos. Acá ven una articulación interfalángea proximal y distal, ¿sí? A nivel palmar se puede apreciar mejor la articulación y el tendón flexor, ¿sí? Nosotros a nivel de los dedos tenemos dos tendones flexores, les había dicho, superficiales y profundos. Ya en la muñeca se veían superficiales y profundos. Y cada dedo tiene un tendón superficial y uno profundo, que tiene una disposición anatómica especial. Acá, fíjense cómo este tendón, fíjense cómo se hace más hiperecogénico en esta zona, porque hay un refuerzo a este nivel. Esto se llama plato volar. Es un refuerzo del tendón a ese nivel y de la cápsula articular a ese nivel para contener en su lugar a la articulación, ¿sí? Por encima de este tendón hay algo que se llama polea. ¿Alguien escuchó de las poleas? Nosotros podemos hacer este movimiento gracias a los tendones flexores, ¿sí? Si yo no tendría poleas, al hacer este movimiento los tendones se saldrían de su lugar. Cada tendón flexor está contenido en su lugar gracias a un refuerzo transversal o anular del tendón. Gracias a eso se mantienen en su lugar, ¿sí? Estas poleas pueden sufrir alteraciones y, por ejemplo, si se inflama a este nivel o se debilita o le pasa o se rompe, puede dar lugar a algo que se llama dedo en gatillo. ¿Alguien vio a algún paciente con dedo en gatillo? ¿O lo tuvo? El paciente flexiona y se queda el dedo así, por eso se llama dedo en gatillo. Y la hiperextensión le duele y genera chasquido, suena. ¿Sí? Eso es un dedo en gatillo. Y la patología está ubicada a este nivel, en la zona de las poleas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poquito más. Pero quiero que identifiquen acá cómo, así como a nivel dorsal, a nivel palmar, yo puedo ver el reborde óseo de la falange y del metacarpiano. Esta es una articulación metacarpofalángica. El metacarpiano está acá, con su cabeza. El cartílago hialino se ve acá, esta banda. Y acá está la falange proximal. Acá está el espacio articular, ¿sí? Y acá está
el tendón flexor. Y acá hay dos, uno superficial y uno profundo, ¿sí? Que no siempre se ve así, porque cambia de ubicación en los siguientes niveles o en sus recorridos. Pero no quiero que se mareen por eso, porque eso sí realmente es más de especialista y no necesitan saber eso para el día a día, ¿sí? Para su día a día. Un ejemplo de patología a nivel de las articulaciones de esta, por ejemplo, de interfalange proximal es el derrame sinovial, que ya lo vimos en la cara dorsal, pero en la cara palmar se ve mucho mejor. Fíjense cómo hay una distensión de la cápsula articular, lo mismo a este nivel, y que hay power doppler, ¿sí? Fíjense eso. Otra imagen, fíjense este tendón perfectamente hiperecogénico con este patrón fibrilar conservado, ¿sí? La articulación metacarpofalángica, y fíjense este tendón, ¿sí? Este es el tendón flexor del primer dedo, está engrosado, con una alteración de su ecogenicidad, ¿sí? Y tiene imágenes focales hipoecogénicas que me podrían hablar de un desgarro intrasubstancia. ¿Se ve? Entonces, no es frecuente que los tendones flexores se desgarren, no es, pero lo mismo que vieron en los otros tendones, en hombro o en codo, puede suceder a nivel de las manos, y acá tienen la imagen. ¿Qué necesitan para que la imagen se vea así? Mucho gel y que el paciente ponga la mano en una extensión completa. Y mucho gel, eso sí, porque son estructuras pequeñas. Y como son tan superficiales, si ustedes no ponen mucho gel, van a colapsar la zona y se van a perder los hallazgos patológicos. Por eso, acá más que nunca tienen que tener mucho gel, mucho. Otra imagen, cara ventral, ¿sí? Tendón flexor del cuarto dedo. Fíjense esta imagen. Este es un quiste, ¿sí? Los gangliones, por definición, son quistes que se ubican con mayor frecuencia a nivel de la mano y la muñeca. ¿Dónde? Por orden de frecuencia, lo más frecuente es que estén en el dorso de la mano, a nivel del carpo. Luego se pueden ubicar a nivel del cuarto dedo sobre el tendón flexor. ¿Y por qué ocurre? Porque esto nace a raíz de la vaina tenosinovial que recubre este tendón, que se inflamó, y no se inflamó difusamente, sino que se generó una colección con una pared, ¿sí? Esto mismo puede suceder al lado de una articulación, por eso es más frecuente que pase este nivel, porque acá hay una articulación o hay dos, y el ganglión es puente. Fíjense este otro ganglión, ¿sí? El contenido puede no ser siempre así de anecogénico, porque si se sobreinfecta puede tener un contenido más mixto, ¿sí? Porque se puede sobreinfectar. Fíjense los ecos en su interior, ¿sí? Imágenes de ruptura tendinosa. Este es un corte transversal de un tendón flexor. Esta imagen que ustedes ven acá es la cabeza del metacarpiano, porque estoy a nivel de la metacarpofalángica, estoy a este nivel. Estoy en eje transversal, cabeza del metacarpiano. Acá están los tendones flexores. Digo los porque son dos, uno superficial y uno profundo. Pero no los puedo distinguir muy bien acá. Lo que sí puedo ver es que esa estructura está alterada focalmente, con una imagen hipoecogénica, y que además tiene power doppler. Y podría corresponder a un desgarro, ¿no? O ruptura tendinosa focal o parcial. Y hasta acá. No les puse el tema de las poleas, porque hay un traumatólogo acá, porque es mucho de traumatología. Es bastante complejo el sistema de poleas, pero lo único que necesito que dominen bien es esto. Identifiquen primero la articulación, ¿sí? Esta es la distal, esta es la proximal, la metacarpofalángica. Identifiquen bien el tendón flexor y que sepan que a nivel de la metacarpofalángica, de la interfalange proximal y de la distal, el retináculo acá se engruesa y forma una polea. Y que esa polea se puede romper, sí, o que se puede engrosar, sí, ¿sí? Sobre todo el dedo en gatillo, que es muy frecuente, ¿sí? Entonces, ¿dónde ocurre el dedo en gatillo? Con frecuencia en las metacarpofalángicas. Y en general en el tercer o cuarto dedo, lo van a ver con mucha frecuencia. Cuando les pidan una ecografía, ¿qué van a ver ustedes? Primero que hay un patrón fibroso,
está todo esto fibrosado, porque ya está engrosado el tendón y la vaina que lo recubre. Y después quizá una alteración de las poleas, ¿sí? Y eso se los pide para ver si el traumatólogo tiene que infiltrar. Por eso les preguntaba si hay un traumatólogo, porque los traumatólogos infiltran mucho el dedo en gatillo y quieren ver si la polea está rota, si no está rota, quieren ver si hay algo que infiltrar o no, ¿sí? Entonces quizá eso les llegue a tocar, que lo vamos a ver más en la práctica, porque es tan finito esto, que no se puede ver en una imagen única, hay que verlo en vivo, ¿sí? Eso es lo único más puntilloso de esta parte. Lo más importante y lo más frecuente para ustedes es el síndrome del túnel carpiano realmente, ¿sí? Y evaluar el nervio mediano. Y de los tendones, ¿cuál es el que más afecta? El cubital, perdón, el radial del carpo, el flexor radial del carpo y del pulgar. Estos no son muy frecuentes, ¿sí? Sí pasa en pacientes con arterias reumatoides, sí pasa, porque por vecindad, por continuidad, por la articulación radicarpiana se pueden inflamar. Pero después la verdad que no es muy frecuente. ¿Cómo se llama, doctora, el que está verde oscuro? Aquí. El de arriba es el flexor radial del carpo. Este es el flexor radial del carpo y este es el flexor del pulgar. Ahora tengo una pregunta. Sí. Nos dice que tenemos que medir el área. Sí, el área del nervio mediano, siempre. Ecográficamente, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a ir al ecógrafo, vamos a colocar área y vamos a marcar todo. Volumen y van a marcar todo. O vamos a hacer 3 medidas multiplicado por 0,52. Van a marcar todo manualmente. ¿Sí? Cuando entramos al ecógrafo, a la parte Seleccionan área y volumen. Seleccionamos área y volumen, y algunos nos van a decir manual. No, ya cuando ustedes ponen volumen, automáticamente se pone y lo dibujamos por fuera. Por dentro del epineuro. No incluye el epineuro. El epineuro es esta, ¿ven esta línea? Ya. Pero con este borde, esta no. Tiene que ser por Entonces dentro. lo dibujamos por dentro, Sí. y nos va a decir 0,10. Les va a salir automáticamente la medida. Ahora, en este caso no se hace comparación uno con Sí, el voy a otro. hacer comparación. Sí que Porque ¿por qué? Porque puede haber un paciente que la medida sea 0,10 y está en el límite, ¿sí? Pero que él anatómicamente tenga un nervio chiquito. Entonces, si ustedes lo comparan con el otro y hay una medida mayor a 1, ¿sí? Mayor a 0, una décima, mejor dicho, sí hay diferencia. Lo van a poder ver. Sí ayuda mucho el ahora, normalmente si el paciente está engrosado o es neuropático, tiene que tener dolor. Sí. Porque Tiene si no, síntomas. No, primero, si no, ni consulta al paciente. ya. Si él consultó es porque tiene molestia, porque tiene disestesias, tiene patología del nervio periférico, pero a veces es un hallazgo. Hay médicos que informan que el nervio mide 0,16 y el paciente no tiene síntomas. Eso Pero puede pasar. generalmente va a tener síntomas. Casi siempre tiene síntomas. Ahora, lo que yo le decía, por ejemplo, usted decía comparar un hombro con Sí. en este caso vamos a comparar. Si encuentran algo con este. patológico, sí. Y Si tienen dudas, sí. si este mide, por ejemplo, 0,16 y este está 0,10, Es una diferencia hay una grande. diferencia. Entonces, y la paciente me dice, esta no me duele, me No duele solo importa, ello. lo informa. Informo. Pero usted no informa, en conclusión no va a poner neuropatía. ¿Me entiende? Porque no es tan neuropático, porque el paciente no tiene síntomas. Claro, está asintomático. Un paciente neuropático es un paciente con síntomas. Ahora, si tiene síntomas y esta mano me sale 16, esta mano no le duele, no tiene nada, sale 10, entonces este lo voy a Es informar. patológico, tiene síntomas y es neuropático. Entonces tiene que informar cuando ponga en impresión diagnóstica neuropatía del nervio mediano. ¿Sí? Síndrome de atrapamiento. Y arriba voy a, como Y en lo voy a hallazgos describir, tiene que poner, se observa nervio mediano, no sé, aumento Aumento de de volumen, hipoecogénico, con elevamiento del ventrículo flexor, o con pérdida de la estructura exalivimienta, con un área de volumen mayor a o de tanto, se anota. Eso va en la descripción. ¿Sí?
Y te tienen que poner tendones superficiales, se observan, sinovitis, superficiales y profundos, cada cosa en particular. Van a ver que el informe ya va a estar hecho, ustedes como en todo, ya tienen el informe hecho, solo tienen que cambiar lo que ven de normal o patológico o alguna hallazgo. Para hacer mano entonces vamos a hacer los dos. Todo eso es un protocolo. Todo eso es. Por más que venga solo por el túnel carpiano, tengo que mirar el Sí, ¿por qué? Porque quizá ese paciente tenga un síndrome del túnel carpiano porque tiene una artritis o un derrame sinovial a nivel radiocarpiano. Si usted no evaluó la parte dorsal, no va a encontrar el derrame. Si usted le informa a su médico que tiene un derrame sinovial importante y que tiene un síndrome de túnel carpiano, tiene un síndrome de atrapamiento por un derrame sinovial, porque tanto líquido está comprimiendo el nervio mediano. Y eso no lo va a poder ver en la cara palmar, porque yo en la cara palmar no les mostré articulación ni radiocarpiana ni intercarpiana porque no se evalúa. Sí. Ahora, si la orden dice evaluar, por ejemplo, sospecha de síndrome de túnel carpiano, mano derecha. Sí. Mi informe va a ir todo a la mano derecha, Sí. pero también voy a mirar a la izquierda. No va a ser tanto el comparativo porque va a demorar más. Si usted ve que está todo normal, no tiene por qué hacer el comparativo. El comparativo lo va a hacer en este caso si tiene serias dudas. Por ejemplo, si encuentra algo patológico, siempre va a ser comparativo. Igual lo mismo acá. Si usted encuentra dudas o tiene dudas acerca de la tendosinovitis bicipital, así como estará al otro lado y se pasa a ver el otro lado. ¿Qué más? Doctora, en nuestro medio es frecuente los ojos. Los tofos son frecuentes, sí. Y ecográficamente yo podría tener cierta seguridad, alguna diferencia, alguna imagen patognomónica, digamos. No es patognomónico, el sitio sí. Por ejemplo, los tofos en miembro superior son más frecuentes en, ¿cómo se llamaba esta zona? ¿Qué bolsa se encontraba acá? La bursa olecraniana. ¿No? La bursa a este nivel, esta bursa es el sitio más frecuente de tofos. Esa bursa se llena de ácido úrico, de cristales de ácido úrico y de tofos. Pero pacientes con hiperuricemia y gota evolucionados pueden tener tofos en cualquier sitio. Y usted puede encontrar tofos en las manos. Es sobre la superficie dorsal de cualquier articulación, incluso palmar. ¿Cómo se van a dar cuenta que es un tofo? ¿Por qué? Porque no es un quiste, porque no tiene líquido. Tiene una imagen, ¿por qué? Tiene un contenido un poco más consistente, es ácido úrico, son cristales de ácido úrico que pueden contener inflamación, ¿sí? En general están bien rodeadas por una vaina, son bien delimitados, ¿sí? Y están siempre están sobre superficies de extensión o sobre articulaciones. ¿Y los lipomas? Lo mismo, están bien delimitados. Generalmente están debajo de la piel. Están en el tejido celular subcutáneo. El tema es que usted en la mano no lo va a tener con frecuencia porque no hay mucha grasa. Los lipomas son frecuentes en sitios con grasa. Entonces usted va a decir, esto de acá será un lipoma, dude, porque si toca aquí no tiene grasa. Yo no les mostré en ningún momento acá una imagen de piel de tejido celular subcutáneo que tuviera mucha grasa. Más frecuente entonces los dos. No, más frecuentes son lo que les mostré acá. Primero, el derrame sinovial, pero si estamos hablando de imágenes redondeadas, delimitadas, los gangliones son más frecuentes, son muy frecuentes los gangliones. Si estamos hablando de una imagen delimitada, no de la patología en general a nivel de imagen muñeca. ¿Qué más? Para evaluar también son de los dedos indicadores, eso sería activo para ver la polilla. ¿Cómo dice? Para evaluar el dedo indicador, sería qué es lo que uno ve ahí. Les voy a mostrar, les voy a dibujar un poco el esquema.
cuando les manden una ecografía y les digan nervio y gatillo, de un traumatólogo, lo que el traumatólogo quiere saber es si la polea está comprometida o no para poder infiltrar. Porque lo que quiere él es infiltrar o operar, porque lo que a veces hacen es liberar el tendón de toda esa fibrosis. ¿Sí? Entonces, a ver, les voy a poner la imagen a ese nivel para que también comparen. Esta es la imagen que quiero que tengan, ¿sí? Pero el esquema es así. Ustedes acá, yo lo voy a hacer lineal, ¿sí? No importa más bien cómo está. A este nivel tienen una articulación. A este nivel tienen otra articulación. Y a este nivel tienen otra articulación más chiquita. Esta articulación es la metacarpofalángica, ¿sí? Esta es la interfalángica proximal y esta es la interfalángica distal. Esquemáticamente, yo estoy viendo la cara palmar. Acá está el espacio entre hueso y hueso. Y acá está el tendón. Son dos en realidad. El tendón flexor superficial y profundo. Estos tendones están recubiertos por una vaina que a este nivel ofrece un engrosamiento. ¿Sí? Ese engrosamiento da lugar a un sistema de poleas. Las poleas no son más que el engrosamiento de la vaina que recubre el tendón para mantenerlo en su lugar. Hay 5 poleas en los dedos. 5. Esta es la polea A1, acá está la A2, acá está la A3, acá está la A4, acá está la A5. No se los puse porque realmente es ya de alguien que hace solo músculo esquelético y es bien especializado. Pero para que sepan no es tan difícil, son 5 poleas. La A1 está sobre la metacarpofalángica, sobre. La A2 está en la falange, entre esas dos articulaciones. La A3 está sobre la interfalangia proximal, la A4 está acá y la A5 está acá. De todas estas, la que más importa es esta y esta y esta. ¿Por qué? Porque son las que con más frecuencia ofrecen patología. Esta, la polea A1 a nivel de la metacarpofalángica, a veces está tan patológica que no logra contener al tendón en su lugar. Entonces, el tendón al flexionar y al extender puede quedar trabado. ¿Por qué? Porque está fibrosado todo esto y lo atrapa en su lugar y no deja que el tendón se extienda normalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer el traumatólogo? Quiere meter una aguja acá, un corticoide de depósito, infiltrarlo para que se relaje, se desinflame y se libere el tendón. ¿Sí? Eso lo puede hacer ecoguiado. Algunos traumatólogos les piden a ustedes o alguien experto en este tema que les muestre la polea para que él con la aguja entre y directamente sobre la zona de fibrosis infiltre. ¿Sí? Cuando se infiltra a ciegas, a veces uno puede infiltrar el tendón y ese es un problema, porque un tendón infiltrado se puede romper. Entonces, alguien que hace bien las cosas quiere hacer algo ecoguiado, para infiltrarlo te tienen que infiltrar. Y como es tan chiquito, realmente que no se puede pasar. Entonces, por eso importa el sistema de poleas. ¿Sí? Y es frecuente a este nivel por el dedo en gatillo. También puede pasar a este nivel y a este nivel se pueden romper las poleas. Y el tendón queda libre y se puede luxar. Eso pasa. A veces el traumatólogo, si ve que esto no funciona, tiene que operar para romper toda esta fibrosis. Cuando ustedes evalúen al paciente, cuando es muy crónico, es diabético, es hipotiroideo, van a ver que esto está bien engrosado y retraído y tiene el dedo así. ¿Sí? Este es el sistema de poleas. ¿Sí? Es más anatomía, es muy puntilloso. Ni siquiera les dije que el tendón flexor superficial y profundo tiene una anatomía bien especial. Cuando empieza en la metacarpofalángica, el tendón flexor superficial se divide en dos vainas, se vuelve a unir acá, y el profundo lo corta por acá. Eso se puede ver en el
pero de verdad les digo que no es para este módulo ni para esta maestría, ¿sí? No lo es. Pero me parece interesante que sepan esto porque es frecuente el dedo engaño. Solo por eso. Solo por eso se los menciono y les explico acá con un poco de esquema. Y porque ustedes quizá van a poder ver esto engrosado. ¿Sí? Lo tienen que informar. ¿Alguna duda? ¿O algo más que quieran que repasemos? Ya saben entonces, a nivel de la cara palmar, me van a recitar ustedes lo que tienen que ver. ¿Sí? No les hago esto porque no son tantas estructuras, no es tan complicado, pero sí me interesa que sepan qué tenemos que ver en la cara palmar. Uno, díganme una estructura para evaluar en la cara palmar. Ya, pues me gusta retináculo flexor. ¿Qué más? Muy bien. Nervio mediano. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? El túnel carpiano, que era todo, ¿sí? Va a estar dentro, ya les pongo después, pero díganme algo dentro del túnel carpiano o fuera del túnel carpiano. Retináculo flexor, muy bien. Nervio mediano, muy bien. ¿Qué otra cosa? Flexor del pulgar. Bien, el tendón flexor del pulgar. ¿Qué más? Canal de Billón. Perfecto, canal de Billón. ¿Qué más? ¿Qué contenía el canal de Billón? Arteria, vena, y nervio cubital. Bien, arteria, vena y nervio cubital. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Flexor radial del carpo. ¿Qué más? Dos hileras. Flexores superficiales y flexores profundos de los dedos. Bien. Y dos huesos, díganme solo eso, con eso terminamos. Escafoides y fisiformes. Y ahora, fíjense lo fácil que es. ¿Por qué? Porque lo que más importa es una imagen panorámica que ve todo esto. Yo tengo acá, estoy con mi transductor. Un reparo óseo, lo voy a hacer más acá. Un reparo óseo que sería y si estoy en el lado radial, Escafoide. y si estoy en el lado cubital, Fisiforme. muy bien. Y si hay algo recubriendo acá, Retináculo. muy bien, Retináculo. retináculo. Y si dibujo algo acá ovalado, El nervio nervio mediano. mediano. Si dibujo debajo del nervio mediano, muy bien, flexores superficiales y profundos. Y si dibujo uno acá, más radial y grandecito, Flexor del pulgar. del pulgar. Y si dibujo uno acá, más grandecito, sobre el escafoides, del flexor Flexor radial del radial carpo. del carpo. Y si dibujo acá algo amicogénico y algo no tan amicogénico, La arteria y la vena. arteria, vena y nervio cubital. Muy bien. Y con esto, ¿qué evalué? Todo esto es el túnel carpiano. Y acá está el canal del Billón. No es difícil su esquema, ya lo tienen. ¿Sí? Lo que me interesa que sepan es que el nervio cubital es superficial a los tendones y medial al tendón flexor del pulgar. ¿Por qué me interesa? Porque cuando hagan la ecografía, ustedes no van a saber dónde están. Yo les voy a decir, pídanle a su paciente que flexione el pulgar. Cuando le pidan eso al paciente, este se mueve. Cuando ese tendón se mueve, ustedes ya saben que al lado está el nervio mediano. ¿Sí? Entonces, con este corte, en este corte escafoides y fisiforme, tengo que medir el nervio mediano. Tengo que evaluar, ¿hay o no hay menosinovitis? No hay. ¿Hay o no hay neuropatía del mediano? No hay. ¿Hay o no hay neuropatía del cubital? No hay. ¿Hay? ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que informar. Es sí. Solo quiero que vean que el esquema, miren que yo no sé dibujar muy bien, pero quiero que identifiquen, que les mostré cómo está bien el esquema. ¿Qué dudas tienen?
Primero cara, eje longitudinal, luego eje transversal, luego eje longitudinal. ¿Se puede ver el nervio mediano en el eje longitudinal? Se puede ver. ¿Sí? Se puede ver. Pero este es el esquema, este es más distal. Este es el que me interesa. Esto es lo que vimos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, doctores. Si no hay ninguna duda, dejo libre para que se retiren. Pero antes, y con las disculpas de su compañera, le vamos a cantar un cumpleaños feliz a nuestra colega, que como no sabíamos